donde se le informó que existían los recursos necesarios en los hospitales de la provincia para afrontar la emergencia. Más sin embargo, horas después, el asambleísta y presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Asamblea, William Garzón, dijo todo lo contrario, de que hace falta equipos y recursos en la provincia. También las clínicas privadas dieron una rueda de prensa en las últimas horas en donde se confirmó de que no se les ha pagado y esto podría poner en riesgo la atención de este sistema complementario de salud a donde se están dirigiendo justamente los pacientes que no son COVID. Y por último, también tengo información sobre la disponibilidad de medicinas para las personas trasplantadas. También está haciendo falta ese recurso, señor ministro. Bueno, gracias Cristian por su pregunta. En realidad yo ratifico que existe un suficiente número, suficiente stock en los inventarios de cada uno de los países, en cada uno de los hospitales, de las batas, los insumos, las mascarillas, etcétera. Déjeme darle una respuesta muy puntual. El respirador N95, por ejemplo, que puede ser utilizado como sin válvula, tenemos en stock 147.721 hasta la mañana de hoy. Obviamente estas mascarillas o estas máscaras o tapabocas van destinadas a los hospitales donde hay más flujo de pacientes con COVID, que atienden COVID, etc. Pero se distribuyen de igual manera en todos los hospitales del resto de los insumos. Desconozco el detalle de la falta de pago o del atraso de pago a las clínicas privadas. Estas son las cosas particularmente en Santo Domingo, pero vamos a tomar nota y ver cuál es la situación. Sobre pacientes que requieren diálisis u otro tipo de enfermedades crónicas, hemos hecho todo lo posible para mantener ese servicio, tanto en los hospitales que ofrecen el asunto de diálisis, y que usted comprenderá, hay la necesidad de tener una infraestructura muy particular para esos pacientes, y la tenemos y las hemos mantenido, y si no, pues las contrataciones que existían las mantenemos también viables para esos pacientes. Le agradecemos, ministro, por su respuesta. Damos paso a Nicolás Aguilar de Alfa Noticias. Muy buenos días para la señora ministra. Hemos tenido durante estos días una serie de... La Federación Deportiva de la SUAY nos ha requerido de que no se les han hecho la cancelación de los sueldos, más o menos 12 federaciones, y por lo tanto están algunos empleados sin pagos durante más de 4 meses. ¿Qué acciones se están tomando desde el COE Nacional para poder asegurar el pago del salario de estas personas? Y no sé si puede hacer una para el señor ministro de Salud. Claro que sí, Nicolás. Continúa al ministro de Salud. Sí, señor ministro de Salud, quería hacerle otra consulta. Nosotros hemos tenido en el caso del día de hoy, informado por el COE provincial, un aumento más o menos de unos 34 casos en la provincia de la SUAY. Estamos en una fase 3 que vendría a ser comunitaria. Esto significaría de que, por ejemplo, ¿qué parámetros utilizarían ustedes para ir autorizando las actividades? Es que una provincia está con esta denominación para la reactivación, o se te esperaría todavía un poco más para poder ver en qué estado estamos exactamente. Gracias, Nicolás. Le pedimos al señor ministro de Salud que por favor responda, porque la ministra tuvo un inconveniente con su conexión. Mientras tanto, para responderle, señor ministro. Sí, claro. Muchas gracias, Nicolás, por su pregunta. En realidad, nosotros estamos muy pendientes de la provincia de la SUAY. Creo que es bien importante que hagamos el seguimiento de esto. Para eso hemos implementado un sistema de muestreo a nivel nacional. Estamos concluyendo en Guayaquil el día de hoy, participaremos a Quito y seguramente en los próximos días será en la provincia de la SUAY. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomamos una muestra representativa de la población en cada uno de los cantones y ahí nosotros logramos determinar cuál es el porcentaje de pacientes que tienen no solamente la enfermedad de COVID, sino también cuáles tienen ya la inmunidad comunitaria. Estos son dos indicadores muy importantes para lograr que los pacientes vuelvan a reintegrarse a su labor.
es lo que yo me he referido como una sectorización inteligente. Es decir, en cada uno de los cantones y en cada una de las ciudades nosotros analizaremos primero la data que tenemos, la cual estaremos recogiendo, y luego en conjunto con los GAT y en conjunto con el sistema empresarial local se irán dando estas resoluciones, pero locales y apropiadas para cada uno de los cantones. Gracias, ministro. Les recordamos que se encuentran conectados en esta rueda de prensa virtual el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y el subsecretario de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno, Guillermo Rodríguez, para quienes pueden realizar sus preguntas. Damos paso a Santiago Ponce, de Diario El Norte. ¿Sí me escuchan? Santiago, continúa con tu pregunta, por favor. Buenos días. Mi pregunta va direccionada al ministro José Ceballos. Muy buenos días, ministro. La pregunta concreta. En estos últimos días hubo algunos cambios en la provincia de Imbabura en lo que respecta a direcciones y coordinaciones. ¿Se puede conocer a qué obedecen esos cambios realizados en la coordinación zonal 1 específicamente? Muchas gracias, ministro. Sí, como no, Santiago, con mucho gusto. Los cambios obedecen simplemente a tener una mayor afinidad de trabajo con ciertas personas con las cuales se va a desarrollar varios planes. Hemos sido muy cuidadosos en la selección de las personas para este tipo de cargos, pero como digo, es el plan ejecutorio que viene después, es la revisión de cuál ha sido el perfil que nosotros estamos buscando y con quién como gobierno pensamos que nosotros podemos ejercer esos cambios de manera más fácil. Hemos sido súper respetuosos con las autoridades locales y hemos pedido el consejo, además de algunos ministros que están, a los cuales se les ha repartido, se les ha entregado algunas zonas del país. Entonces es una coordinación conjunta y estamos eligiendo a las personas que son las candidatas ideales para la ejecución de este plan. No obedece a ninguna otra cosa. Gracias, ministro. Seguimos con David Retrobán, de Diario Los Andes. Para el señor ministro, la pregunta al momento. Señor ministro, hace 2 semanas aproximadamente en Chimborazo usted realizó una visita acá con Juan Sebastián Roldán. En esa visita usted dio declaraciones que aparentemente en Chimborazo la curva se estaría estabilizando. Sin embargo, vemos que cada día van ascendiendo casos de Chimborazo, en el que vamos en corte, todos los acá de Chimborazo van ascendiendo e inclusive van apareciendo más muertes por el COVID-19. ¿A qué responde justamente sus declaraciones que dieron conjuntamente ustedes como representantes del gobierno a que la curva estaría estabilizando cuando vemos que se sigue aumentando más casos de Chimborazo? Y por otra parte, también, señor ministro, quisiera hacer una consulta con la coordinación e información en cuanto a familiares después de una persona que fallece, que empiezan a decirle que es porque vino de Guayaquil, cuando hay algunas personas que están acá contagiadas o fallecen por el COVID-19 y no han tenido ningún contacto con personas de Guayaquil, no han tenido ningún viaje, y en los reportes que ponen después acá en los reportes que nos mandan a nosotros como periodistas, ponen que es porque ha tenido algún viaje a Guayaquil, cuando no ha tenido ningún viaje. ¿A qué responde esa falta de coordinación de información? Y la otra pregunta que le hice al inicio, señor ministro. Gracias. Yo creo, David, que existe en las declaraciones que yo hice en Riobamba se refieren a la estabilización del número de casos. Pero usted conoce mejor que yo, Chimborazo es una provincia muy grande y que recibe personas de varios puntos, especialmente de las zonas rurales del país, o rurales de la misma provincia. Y esos casos vienen contados no inmediatamente. La mayor, obviamente, información que recibimos es justamente de la zona urbana, de Riobamba en particular. Pero los nuevos casos van alimentando eso. La estabilización de la curva no quiere decir que no haya más casos. Es que la proporción con la que subían al principio los casos, obviamente se estabiliza. No quiere decir que no haya más casos, sino que el número de casos va decreciendo y por eso estamos llegando a esta meseta, a este plató. En segundo lugar, respecto al contagio, ¿por qué hay los muertos? Ninguna enfermedad empieza con la muerte. La muerte es una consecuencia del desarrollo de la enfermedad. Y en este caso, primero hubo el contagio, luego hubo las complicaciones propias de la enfermedad y finalmente, muy lamentablemente, vienen las consecuencias de la muerte. O sea que no es extraño, no es inusual que las muertes sigan al contagio y a la enfermedad, en el orden de contagio y enfermedad, por supuesto. Entonces, después la segunda pregunta respecto al contagio, cuando el virus se disemina a nivel comunitario, quiere decir que los primeros casos, como sucedió, por ejemplo, cuando los pacientes o cuando los sujetos llegaron de Madrid, llegaron de Italia, fueron los portadores del virus.
pero luego eso fueron pasando poco a poco al resto de la población. Es lo mismo que ha pasado en Chimborazo y en muchas otras provincias fuera del Guayas. Si bien es cierto, los primeros casos salieron de Guayaquil una mayor cantidad de casos salieron de Guayaquil, eso no quiere decir que no pueden haber contagiado a otras personas. Es más, esa es la manera como el virus se contagia, cómo se disemina en la población. Entonces, las estadísticas van mostrando los datos, los casos, como se van aplanando, y por otro lado también tienen relación con la cantidad de fallecidos que van sumándose y que no necesariamente tienen que haber viajado a Guayaquil. Es lo que se llama la diseminación o la divulgación comunitaria del virus. Gracias, señor ministro. Damos paso y para culminar con esta rueda de prensa virtual transmitida por Ecuador TV a Belén Rodríguez de Santo Domingo de los Áchilas para el subsecretario Guillermo Rodríguez. ¿Hasta cuándo se pueden utilizar el salvoconducto que se ha utilizado las últimas semanas? Gracias, Belén, por la pregunta y un saludo a todos. Básicamente hoy en la noche concluye el plazo para las personas naturales que obtuvieron salvoconductos hasta antes de ayer. Es decir, hasta el día lunes pudieron haber hecho con el otro formato. Recordémonos que se anunció una rueda de prensa a partir de la noche de lunes. Comenzaron ya los nuevos formatos desde la página web www.gov.es. Entonces las personas naturales tienen hoy noche vigencia el anterior salvoconducto. También ya lo pueden estar generando el nuevo. Recordamos que solamente es por un solo día. Anteriormente podían tener varios días. Y para las empresas tiene vigencia hasta el viernes las 24 horas. A partir del sábado, en el caso de las empresas, ya no tienen vigencia. Gracias, Guillermo. Continuamos contigo, Fabricio, en estudios. Muchas gracias a toda la audiencia que se conectó a esta